hasta lo último de la tierra. Amén. Así que este es ya el último episodio. Hoy terminamos con esta serie hasta lo último de la tierra, pero antes de continuar con el mensaje, permítanme recordarle algunos conceptos que pudimos ver la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Amén. Hoy día vamos a recordar lo que pudimos ver la semana pasada respecto de la Gran Comisión. Lo primero que pudimos ver respecto a la Gran Comisión es que la Gran Comisión es activa, no es pasiva, porque Jesús no dijo quédense quietecitos, esperen sentados. No, Jesús no dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos. Pero para poder hacer discípulos, tú tienes que venir y congregarte para que tú puedas recibir la palabra y tú puedas ir y compartir a las demás personas y puedas salir a las calles y ganar a esas personas que no conocen a Jesús. Amén. Entonces la Gran Comisión no es pasiva, es activa. Lo segundo que pudimos ver es que la Gran Comisión es inclusiva, no exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio de Jesús es para todos. No importa tu raza, no importa tu color, no importa tu nación. Jesús es la esperanza que todos necesitamos, ¿sí? Acá no hay ¿cómo se llama? Exclusión. No, porque es negrito no entra, o porque es medio, no sé, medio feíto no entra. No, acá entran de todos. Todos entran a la casa del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es un hospital. A veces escucho personas que dicen, ay, ¿y por qué te fuiste de la iglesia? Ay, porque una hermana me saludó mal, otra me miró mal, porque yo entré y nadie me saludó, nadie me abrazó, nadie me dijo no sé qué, y yo pensé, y ese líder, y yo vi que ese líder así, y que el líder allá, que a la pastora la vi así, que al pastor lo vi así. Déjame decirte que la iglesia es un hospital. ¿Es qué? Es un hospital que está con las puertas abiertas para todo aquel que quiera entrar y venir a escuchar una palabra de Dios. En el hospital, ¿qué encuentras tú? Personas heridas. Acá vas a encontrar personas heridas, personas rotas, personas enfermas del alma, enfermas de la mente, personas que están con, ¿cómo se llama? Confusiones respecto a su género. Acá vas a encontrar, ¿por qué? Porque es un hospital, ¿sí? Porque Jesús es el que sana todas nuestras dolencias y que venda nuestras heridas. Por eso es que tú vas a encontrar ese tipo de personas. Hay personas especiales que no les va a gustar que las tocas, y otras que ni las toques, y otras más bien van a querer que te abrazan y parece que Dios mío, te dan el abrazo del oso. Pero de todo vas a encontrar en la iglesia, en la viña del Señor. Amén. Entonces tú tienes que saber eso, que la iglesia es un hospital. Amén. Y lo tercero que pudimos ver respecto a la Gran Comisión, que es plural, no es singular. Jesús dijo vayan y hagan. Son dos verbos que están en plural. Vayan y hagan. Esto no es tarea solamente del líder, esto no es tarea solamente del pastor, esto es tarea de todos. Es una misión que Dios nos dio a todo aquel que cree en Jesús. ¿Cuántos hay aquí discípulos y que creen en Jesús? Amén. Entonces es tarea de todos nosotros hacer la Gran Comisión. Amén. Ahora sí, vamos a ir al mensaje de esta semana, y para esto vamos a leer el pasaje clave de esta serie, el fundamento que hemos estado leyendo semana tras semana, que es Mateo 28, ¿sí? Del verso 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20, que dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, diga usted bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles, diga usted enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, cuando Jesús te dice les aseguro, es porque te lo está diciendo el Rey de Reyes, no un simple mortal. Y Él dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Así que hoy yo quiero compartirles 3 verdades claves de la Gran Comisión. 3 verdades, ¿qué? Claves de la Gran Comisión. Amén. La Gran Comisión es de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero hoy vamos a hablar de 3 verdades. Y una de las verdades respecto a la Gran Comisión es el bautismo. El bautismo. Diga usted una vez más, el bautismo. ¿Por qué? Porque después que Dios dice vayan y hagan, luego dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo es parte importante de la Gran Comisión. Jesús les dijo esto a sus apóstoles, que vayan y hagan discípulos. Amén. El bautismo además tiene un significado muy, muy importante, ya que cuando la persona se bautiza, está haciendo una declaración pública de su fe en Jesús. ¿Qué está haciendo? Una declaración pública de su fe en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos testificando públicamente que nuestra fe está en Jesús. Eso es lo que usted hace cuando usted se bautiza. Está testificándole al mundo entero, a todas las personas que están ahí, a los ángeles que están mirando y a los demonios que también están mirando, que usted públicamente está declarando su fe en Jesús. Por eso es que ustedes recuerdan cuando nosotros leemos en la palabra a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿dónde bautizaba? En el río Jordán. ¿Por qué en el río Jordán? Porque el río Jordán era un lugar público. Ahí iban todas las personas, mujeres a lavar su ropa, iban a sacar agua, ahí, en fin, todos se reunían en el río Jordán. Y ahí era donde eran bautizados, era público, era un lugar público. Es como que si nosotros llevemos una piscina ahí a la plaza de armas y ahí hagamos el bautizo. Entonces, así literalmente, Juan el Bautista bautizaba de una manera pública. ¿A quiénes? A todas las personas que habían entregado su corazón a Jesús y para que dieran públicamente una declaración de fe al entrar y salir de esas aguas bautismales del río Jordán. Amén. La gente diría, wow, oye, ese no era el que te paraba coimeando ahí cuando tú ibas a su tienda y la balanza no sé qué hacía y siempre pesaba menos. Mira, se está bautizando. Es más, dicen que cuando las personas iban a bautizarse, declaraban su pecado. ¿Te imaginas? Declaraban su pecado y públicamente decían que se arrepentían antes de ser bautizados. Acá, felizmente que no es así. ¿Te imaginas tú? A ver, antes de bautizarse usted, fuerte, con voz fuerte, diga en qué ha caído, cuál ha sido su pecado. Dios mío, ¿no? Pero en ese entonces era así. Imagínense, porque ellos estaban dando estaban testificando públicamente, no se avergonzaban. Por eso es que el no bautizarse es negar tu fe en Jesús, es avergonzarte de Jesús, porque tú dices, no, yo no quiero que nadie me vea, yo llevo mi cristianismo pero así a la secreta. En tu trabajo saben que eres cristiano, no. En la universidad saben que eres cristiano, no. Y tus vecinos saben que eres cristiano, no, es que yo soy cristiano pero a la secreta, de la secreta. ¿Sí? No, tú tienes que públicamente testificar que eres cristiano. ¿Sí? Eso es ser un discípulo de Jesús, no avergonzarse. Porque déjame decirte que hay una palabra muy fuerte respecto a los que se avergüenzan de Jesús aquí en la tierra. Si tú lo quieres leer, está en Lucas 26, 27. No está escrito ahí porque dice la palabra de Dios, dice que si tú te avergüenzas de Jesús aquí en la tierra, Él se va a avergonzar en el día final
delante de sus ángeles y delante de su Padre de ti. Qué feo es que alguien se avergüence de ti, ¿cierto? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuántos hijos se sienten mal cuando dicen, no, yo soy una vergüenza para mis padres? ¿Se sienten felices? No, no se sienten felices. Ellos quieren ser más bien el orgullo de sus padres, ¿no? Que cuando sus padres lo vean, el papá saque pecho y diga, ese es mi hijo, ¿cierto? Entonces, imagínate ser una vergüenza. Pero la palabra dice así, que cuando tú te avergüenzas de testificar públicamente tu fe en Jesús, estás negando a Jesús, lo estás negando, ¿sí? Entonces, sin embargo, presten atención, lo poderoso que es el bautizo. Es que no solamente es que tú te identificas con Jesús, sino que también significa una transformación en Jesús. Miren lo que dice Romanos 6:4, ¿sí? Romanos 6:4, miren lo que dice. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Ahí tú te estás identificando con Jesús, porque mediante el bautismo tú fuiste sepultado con Él en su muerte. ¿Qué más dice? A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, una vida nueva. ¿Esto qué nos está hablando? Que el llevar una vida nueva, eso nos habla de ser transformado. O sea, cuando tú eres bautizado, te sumergen, estás muriendo junto con Cristo, ahí te identificas en su muerte. Cuando sales del agua, estás siendo transformado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos enseñó esto, que el bautismo marca un antes y un después en la vida de una persona. El bautismo marca un antes y un después. Antes yo era, ¿no? ¿Se acuerdan de Rahab? Rahab era una prostituta, pero después se convirtió en una mujer de fe. Entonces el bautismo marca siempre un antes y un después en la vida de una persona, porque cuando tú te bautizas, tu vida pasada queda sepultada en el momento que tú estás siendo sumergido, porque ahí tu vida pasada estás muriendo a esa forma de vida pasada y empiezas a escribir un nuevo capítulo en tu vida. ¡Qué tremendo! Escribir un nuevo capítulo en tu vida, ya no esa mentirosa, chismosa, lengua larga, no, ya. Ahora eres una mujer de fe, que profetiza con su boca, que habla lo que no es para que sea, que bendice a su esposo, que bendice a sus hijos. Ya no es la pleitista del mercado, no, ya no. ¿Por qué? Porque ha cambiado su forma de vida. Ahora, díganme si esto no es maravilloso. ¿Cuántos se alegran de esto? ¿Sí? Amén. Amén. Dios te da una nueva oportunidad de vida. Yo recuerdo que cuando vine al Señor, ay Dios santo, mejor que no me hayan conocido, era lisa. Los ajos y las cebollas saltaban por mi boca. Fumaba como chino en quiebra, ya les he contado eso miles de veces. Dios santo, pleitista como ninguna otra. Pero después que conocí a Jesús, y yo recuerdo que cuando ya estaba por conocer a Jesús, yo siempre decía, ¿cómo me gustaría volver a tener una nueva oportunidad? Me gustaría volver a empezar mi vida. Cometí tantos errores, destrocé mi corazón por tantas cosas, por mi necedad, por mi orgullo. En fin, quise hacer las cosas a mi manera y todo me salió mal. Entonces terminé mi vida arruinada, amargada, con muchos errores. Y yo le decía a Dios, ¿cómo me gustaría volver a tener una nueva oportunidad? Y cuando escuché que cuando tú te bautizas, mueres a tu vieja vida, ¿sí? Cuando eres sumergida y naces a una nueva, yo dije, wow, esta es mi oportunidad. Y escuché ese versículo que dice que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios te está diciendo, yo te estoy dando una nueva oportunidad para que tú vivas de acuerdo a mi palabra.
ya no a tu parecer, sino de acuerdo a mi palabra. Y ¿saben qué? Déjenme decirles que a partir de ese tiempo, no fue fácil, pero Dios estaba conmigo. Mi vida comenzó a dar un giro maravilloso. No solamente mi vida, sino la de mi familia, que es lo más maravilloso. Mi familia comenzó, dijeron, esta loca, ¿qué está hablando esta loca? Me decían loca, Sor Elvira, de todo me decían monja, Dios mío. Pero yo, ¿qué me importa, Señor? Pero había alguien que me decía, hermanita Elvira. Yo, amén. Hermanos somos en Cristo, le decía. Y él, esta está loca, decía. Sí, ya tú lo declaraste, vas a ser mi hermano en Cristo. Y así es. Ahora mi cuñado, mi hermana, mi otra hermana, todos son cristianos, gracias a Dios, en mi casa. Unos, amén, dale un aplauso al Rey. Amén. Es que cuando Dios viene a cambiar tu vida, a transformarte, no solamente quiere transformarte a ti, sino todo tu entorno. Eso es lo maravilloso, amén. Entonces, el bautismo, ¿qué implica? Sumergirte, sumergirse en agua, o sea, sumergirse en agua, no salpicarte con agua, sino sumergirse, o sea, entrar a las profundidades, no solamente en la superficie, sino entrar a la profundidad del agua, para que ahí quede muerto y recontramuerto y bien aplastado tu viejo yo. Ahí quedó aplastada esa vieja Elvira, esa Elvira lisurienta, esa Elvira fumadora, esa Elvira quedó ahí y salió una nueva criatura, una nueva Elvira. ¿Y saben quién fue el primero en sorprenderse de mi cambio? El que me conquistaba, pues, Patrick, mi esposo. El pastor se quedó, ¿ya no fumas? No. Ay, sí, porque antes apestabas a hombre. Ya no te he escuchado hablar ni una sola mala palabra. Es que el Señor ungió mi boca. ¡Wow! Y ese testimonio fue lo que lo animó a él a hacerse un cristiano verdadero. Tu testimonio. Cuando tú dices, Señor, yo quiero tomar esa nueva oportunidad que tú me estás dando, ¿sí? Entonces eso es sumergirse, meterte debajo del agua. ¿Para qué? Para levantarte y comenzar una nueva vida junto con Jesús. Junto con Jesús, no tú sola, junto con Jesús. Porque nosotros por eso cuando bautizamos, a ver los que van de guías y los que han participado en bautizos, siempre decimos una frase, ¿no? Al que sale del bautismo: muerto para el mundo, vivo para Cristo. Siempre decimos esa frase porque literalmente el bautizo es eso. Morimos para nuestra forma de vida antigua, morimos para el mundo y comenzamos a vivir para Cristo. Amén. Dale un aplauso al Rey. Amén. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 28:19, el versículo que acabamos de leer, que todo discípulo, ¿cuántos discípulos de Jesús hay acá? Todo discípulo de Jesús debe pasar por el bautizo. Todo discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque para Jesús es importante no solamente que prediquemos hasta lo último de la tierra, sino también que es parte de la gran comisión que cada discípulo se bautice. Eso es importante para Jesús. Eso es importante para los que están en el reino aquí de los cielos, aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Así que escuche esto que es muy importante. El bautismo es la evidencia de que usted es un discípulo de Jesús. Se lo voy a volver a repetir. ¿Cuál es la evidencia de que usted es un discípulo de Jesús? Usted me podrá decir, yo soy discípulo de Jesús porque voy todos los domingos a la iglesia. Es más, me pongo a levantar las sillas, a barrer los pisos, me pongo a trapear, me pongo de ujier, estoy ahí, llevo el agua, yo soy un discípulo de Jesús. No, esa no es la evidencia. La evidencia de que eres un discípulo de Jesús es que te hayas bautizado. O sea, en pocas palabras, que seas obediente. ¿Qué tienes que ser? Obediente. Y bautizarse también es obediencia, porque Jesús, siendo Dios, se bautizó. Por lo tanto, tú, simple mortal, ¿por qué no te bautizas? Si Jesús, siendo el Rey de Reyes, se bautizó,
y nosotros, ay no, es que el agua está muy fría. Les comento que nuestros hermanos de Juliaca, donde hace un frío bajo 0 grados, se bautizan. Así el agua esté hielito, ellos se bautizan. ¿Por qué? Porque ellos quieren y creen en que y testifican de que son discípulos de Jesús. Amén. Así que si tú no te has bautizado todavía, yo te animo a que lo hagas. Les comento que después de los reset de varones y de mujeres que vamos a tener, vamos a realizar un bautizo público. Así, no se preocupen, no lo vamos a hacer en la Plaza de Armas, lo vamos a hacer acá en la cochera, ahí lo vamos a hacer. Así es que más o menos para quincena de junio vamos a estar haciendo un bautizo. Así es que si tú estás interesado en bautizarte porque eres un discípulo de Jesús, te animo a que tú te inscribas con tu líder, ¿sí? Y te prepares ya para ese día, porque cuando tú te bautizas, ¿sabes qué? Gozas de los beneficios del bautismo porque eres un discípulo. El bautizarse tiene beneficios, tiene beneficios. Lo primero que ocurre es que se abren los cielos para tu vida. ¿Sabes qué significa abrir cuando se abren los cielos? Hay bendición para tu vida, hay bendición para los tuyos, hay bendición para tu familia, hay bendición. Eso es lo primero que ocurre. Lo segundo es que se reafirma la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? El Espíritu Santo viene a ti cuando tú recibes a Jesús, pero se reafirma. El Espíritu Santo comienza a regalarte dones y talentos. Dones y talentos. ¿Para qué? Para comenzar a ser un discípulo y puedas tú llevar la palabra y puedas ir a predicar la palabra y puedas ir a ser discípulos. Por lo tanto, el Señor te capacita, ¿sí? Dándote ¿qué? Dones y talentos. Y eso es lo que pasa después del bautizo. ¿Qué más? Escuchas la voz de Dios. Escuchas la voz de Dios. ¿Cuántas personas me dicen, ay, pero yo escucho que usted dice, y Dios me habló? Mi líder dice, ay, Dios me habló. Y la hermanita dice, y Dios me habló, y a mí no me habla. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se reafirme en tu vida y tú puedas escuchar su voz. Amén. Porque el Espíritu Santo es una persona y sí te habla. ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha hablado? Son pocos, hay que bautizarse, ¿eh? ¿Ah? Porque el Espíritu Santo nos habla. Él no hace acepción de personas, a todos nos habla. Amén. Y por último, recibes la paternidad de Dios. O sea, tu identidad es afirmada. ¿Cuántas niñas lloran porque dicen, a mí mi papá me abandonó cuando era pequeña? Yo ni lo conozco. Solamente lo conozco, lo he visto por una foto que mi mamá me enseñó. Ya tengo 20 años y ese padre nunca le vi, pero ni el pelo. Y están llorando porque necesitan sentir la paternidad. Pero déjame decirte que Dios es tu Padre. Él es tu Padre. Y lo primero que sana cuando tú te haces un discípulo de Jesús es esa área paternal. Dios te sana. A mí me sanó en esa área de la paternidad. Entonces Dios afirma tu identidad, porque muchos no tienen identidad por la falta de un padre. Porque cuando tú naces, ¿qué es lo que hace el papá primero? Va y te registra, ¿verdad? Eso es darte identidad, te pone el nombre y te registra. Y hay muchos padres que la mamá ha tenido que registrarlas porque los papás no estuvieron ahí, fueron padres que no estuvieron. Entonces muchas jovencitas sienten su identidad rota, sienten o tienen su autoestima baja. ¿Por qué? Porque no hubo un padre que las haga sentirse una princesa, no hubo un padre que los haga sentirse un campeón, un hombre así de temple, porque no estuvo ahí el ejemplo. Pero ¿sabes qué? ¿Quién puede sanar esa área? Jesús. Dios Padre te afirma como su hijo. Amén. Así es que ya saben, pueden ser bautizados. Amén. Y quería también contarles cómo a veces nosotros no valoramos lo que es el bautizo, ¿sí? Que aún nosotros disfrutamos lo que es la libertad religiosa en nuestro país, Perú. Pero déjame decirte que en los países como España, como Francia, apedrean a los cristianos.
Apedrean al que se pone a predicar ahí en una plaza o a cantar una canción cristiana, los apedrean, los maltratan, los arrastran. O sea, la gente no puede predicar con libertad. Es más, les comento, miren, por ejemplo, en esta semana, ¿no?, tanto la Iglesia Católica como diferentes religiones van a celebrar lo que es la Semana Santa, ¿sí? Sin embargo, en España, escuchaba una noticia que los musulmanes, que es una religión diabólica, los musulmanes van a denunciar al gobierno de España porque dice que los están ofendiendo al celebrar esta Semana Santa a Jesús, porque ellos creen en Alá, entonces no creen en Jesús. Y por lo tanto ellos se sienten ofendidos cuando se celebra la Semana Santa y van a denunciar al gobierno de España, viviendo ellos en España. Así está la cosa en el mundo. Pero nosotros, gracias a Dios, podemos celebrar la Semana Santa, podemos bautizarnos, podemos ir a las calles a predicar, entregar un volante. Pero en cambio en otros países no. Y justamente yo vi algo en las redes de una tribu en Nigeria. Esta era una tribu bastante alejada, ¿no? Ustedes saben cómo es en Nigeria, hay mucha pobreza, pero llegó un predicador y les comenzó a hablar sobre el bautizo, ¿no? Y todos los nigerianos, ahí los de la aldea, dijeron: y nosotros queremos bautizarnos. Pero el predicador dijo: pero si acá no hay agua, ellos no tienen agua, carecen de agua. Para poder traer agua tienen que caminar kilómetros. ¿Y saben lo que hicieron los aldeanos? Dijeron: nosotros queremos ser bautizados. Y cada uno de ellos se fue con sus bidones, caminó como 3 días de viaje entre ida y venida, y cada uno fue llevando desde el más chiquitito hasta el más viejo, llevando sus bidones para traer agua de ese lugar, y cavaron un pozo, pusieron un plástico, llenaron eso de agua. Todos fueron bautizados, desde el más viejo hasta el más chiquitito, y después de que fueron bautizados todos estaban felices, danzando, cantándole y dándole gracias a Dios por haber sido bautizados. Imagínense, acá no tenemos que caminar kilómetros para traer agua, ¿cierto? Y sin embargo hay muchos que dicen: ay, es que yo no quiero bautizarme porque lo voy a pensar. ¿Qué vas a pensar? No, es que el agua está muy fría. A ver, ¿la han desinfectado o no la han desinfectado? Por favor, no tenemos en poco las cosas del Señor, porque gracias a Dios tenemos todo para bautizarnos, ¿sí? Entonces miren qué importante, parte de la gran comisión es el bautismo. Lo segundo que es parte de la gran comisión es la palabra. ¿La qué? La palabra. Lo que dice el Señor: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. ¿A qué? A obedecer. Porque la palabra enseñar en griego, ¿qué significa? Que es la palabra didasco. ¿Y qué significa? Ayudar a alguien a crecer. O sea, tú ayudas a esa persona a crecer en su fe. Cuando viene una persona por primera vez a la iglesia, no sabe nada de Dios, ha escuchado algunas cosas de la abuela por ahí que le habló, pero no conoce al Dios verdadero. Entonces, ¿quién es el que tiene que enseñarle a crecer? ¿Quién es el que tiene que ayudarlo? Tú, que ya tienes más tiempo en la iglesia, que ya conoces más cosas de Dios, eres el llamado a enseñarle al nuevo convertido a crecer en su fe. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, y me impacta esto en la gran comisión porque se trata de ayudar a quienes, a los seguidores o a los simpatizantes, a que se hagan o que se conviertan en discípulos de Jesús. Porque cada vez que tú predicas la palabra de Dios, no es para entretener, sino ¿para qué? Para que esa persona cambie, para que esa persona tenga un cambio de vida. Porque cuando la persona, tú le comienzas a testificar, la persona dice: yo quiero conocer ese Jesús. Porque ¿qué cosa es enseñar? Enseñar es ministrar, enseñar es dar,
enseñar es servir. Cuando tú estás sirviendo, estás enseñando. Cuando tú suministras la palabra de Dios a alguien, estás enseñando. Eso es enseñar, porque esa palabra, ¿qué cosa va a generar en la persona? Conciencia espiritual. Cuando tú le das una palabra a alguien, cuando tú le compartes a alguien, estás generando conciencia espiritual. Su conciencia se despierta, y esa conciencia que genera un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Porque yo, por ejemplo, cuando le digo a mi sobrina, lo que tú estás haciendo es fornicar. Ay, tía, qué feo suena eso, pero la Biblia lo dice, hijita, yo te amo mucho, pero si tú quieres que te diga la verdad, eso es. Por lo tanto, tú o te tienes que casar o te separas de ese enamoradito. Ella terminó casándose, ¿no? Se casó. ¿Por qué? Porque cuando tú le predicas la palabra, lo que Dios dice, una verdad de la Biblia, entonces la persona se queda con eso en su conciencia y dice, ay, verdad, esto está mal delante de Dios. Entonces generas esa conciencia espiritual y la persona comienza a cambiar de actitud y algunas veces hasta de comportamiento. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz, ¿sí? La palabra produce algo en la persona. Amén. Entonces la idea de la gran comisión no es condenar. O sea, tú no le dices a la persona las cosas para condenarla, sino ¿para qué? Para inspirarla a que sea una persona diferente, a que sea una persona que se respete, a ser una persona que respete a los demás. Lo animas, lo motivas, ¿sí? A esas personas a qué? A un cambio de vida, y que sí se puede con Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces yo soy una persona ya no tan extremada, gracias a Dios, pero me gusta mucho estar muy ordenada en mis cosas? Soy una persona que trata de ser disciplinada, me gusta siempre, ¿cómo se llama? Hacer las cosas con anticipación, organizarme muy bien. Tengo mi agenda en mi celular, escrita, por todas partes tengo agenda, ¿sí? Entonces me gusta hacer las cosas con anticipación. Soy muy ordenada. Y me acuerdo que, creo que ya les he comentado, había una discípula que tenía en Tacna, cuando estaba pastoreando en Tacna, y ella era todo lo contrario, desordenada, Dios mío. Era soltera, bueno, sí es cierto, pero ella me decía, pastora, yo quisiera ser así como tú. O sea, la había inspirado. Yo quisiera ser como usted. ¿En qué sentido? Es que usted es bien ordenada. Y cuando tú eres una persona ordenada, ¿sabes qué? Estás combatiendo el estrés. ¿Por qué se estresan las personas? Porque todo lo dejan a última hora. Y están, ay, ¿verdad que tengo? Ay, me olvidé esto. Uy, tenía que hacer esto. Ay, tengo que hacer lo otro. Pero cuando tú eres ordenada y eres diligente y haces las cosas con anticipación, entonces vas a estar tranquila. Yo, por ejemplo, cuando tengo que venir a predicar, ya sé, desde la noche yo ya arreglé mi vestido, mis zapatos, el reloj que me voy a poner, los aretes que me voy a poner, el collar, todo. Y hay personas que todo lo contrario, ay, no sé, y se ponen lo primero que encuentran, hasta sin darse cuenta se salen con la ropa sin plancharla. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y Dios nos enseña a ser ordenada. Entonces tú estás ¿para qué? Para animar a la otra persona, para ser de inspiración para la otra persona, para que la persona diga, yo quiero cambiar mi vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra de Dios. ¿Qué dice? Predica la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Si es el tiempo oportuno, ya estás preparado. Y si no es el tiempo oportuno, igual ya estás preparado para predicar la palabra. ¿Qué más dice? Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Corrige. Esto no les gusta a muchos padres. Viven enamorados de sus hijos y no les gusta corregirlos. Pero cuando ya comienzan en la edad de la adolescencia y son unos rebeldes sin causa, dicen, ¿por qué mi hijo será así? Porque no lo corregiste a tiempo. Hay que corregir a los niños desde que son niños, para que cuando sean adolescentes sean niños obedientes, niños correctos, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que corregir? A los discípulos hay que corregirlos.
Hay que reprender, pero reprender no significa gritar, ojo, ¿ah? Reprender significa decirle lo incorrecto que están haciendo. Las cosas graves se dicen, ¿sí? Entonces tienes que reprender y animarlos a tu gente con paciencia. Eso sí vas a requerir un montón de paciencia. Sobre todo los que son líderes ya saben de qué estoy hablando, ¿sí? Hay que tener paciencia, mucha paciencia, porque hay discípulos bien lindos, ¿ah? Yo se los digo por experiencia. Amén. Entonces tienes que tener paciencia y darles una buena enseñanza. ¿Y por qué es importante tener paciencia? Porque yo he escuchado que hay muchos líderes y aún pastores que gritan a las personas. Tú no puedes recibir gritos de ningún pastor. Por más que sea pastor, el pastor no tiene el derecho a gritarte. Tú mereces respeto. Y si hay un pastor que te grita, usted póngale el alto. No, usted será muy pastor, pero a mí usted no me grita, usted no me levante la voz. Igualmente a tu líder. Si tu líder te está gritando, igual usted póngale un alto. Nadie merece ser gritón, ni gruñón, ¿sí? La palabra de Dios no dice eso. Tú tienes que corregir, pero corregir ¿con qué? Con amor, amén. Entonces tú tienes que ser de inspiración para otros con tu testimonio de vida. Miren, cuando tú escuchaba un predicador que decía, predica y si puedes hablar, habla. ¿Cómo que predique si puedo? O sea, que voy a predicar sin hablar. Sí, con tu testimonio. Con tu testimonio. Tú puedes enseñar o ministrar en un grupo, discipulando a una persona, o también quizás a un grupo de personas a través de, ¿qué cosa es ministrar? Alabar. Cuando están acá alabando, están ministrando a la iglesia. Cada persona que sube aquí a alabar está ministrando a la iglesia. Cuando tú das una consejería o un consejo a alguien, estás ministrando. Cuando tú le das un taller a alguien, estás ministrando, ¿no? Cuando hay talleres de matrimonio, estás ministrando a las personas. Cuando tú le das una sesión de coach a alguien para animarlo, estás ministrando. Entonces estás ministrando a la persona. Hay muchas formas, pero todas deben, ese tiene que ser tu objetivo, que lo que tú les dices, lo que les hablas, lo que le estás ministrando, produzca un cambio, que genere un cambio en la persona. Porque si la persona no cambia, busca una consejería porque fue obligada, porque fue coaccionada, porque el esposo le dice, anda, habla con la pastora, ¿no? O el papá le dice, anda, habla, y lo empuja para que hable con el pastor. Eso no va a generar cambio porque está siendo forzado. En cambio, cuando la persona voluntariamente necesita un consejo y te dice, yo quiero un consejo, ahí va a haber un cambio. La persona sí te va a escuchar. Amén. Entonces, ministración sin cambios no es ministración. Ministración sin cambios no es ministración. Cuando la persona está alabando aquí y una persona está quebrantada o una persona está postrada, eso quiere decir que, sí estoy ministrando. Hay un cambio en la persona. Estoy generando algo en la iglesia. Amén. Entonces, como iglesia, ¿dónde tú discipulas? Cuando tú abres un grupo de conexión. Ahí tú haces, ¿sabes qué? Eres un pastor en una pequeña grey. Ya comienzas a pastorear en esa grey. Ahí es donde todo líder va a llevar a sus discípulos a crecer en su vida espiritual. Va a fortalecer su fe y va a madurar en su carácter. ¿Por qué? Porque tú maduras cuando comienzas a tener un grupo de conexión. Porque, como les repito, a veces tienes que rebuscar la Biblia para poder dar un consejo. A veces tienes que instruirte y voy a leer este libro porque tengo muchas discípulas jovencitas que están pasando por esto, así es que voy a leer este libro, me puede ayudar, de Joyce Meyer, no sé, lo voy a leer. Entonces tú te estás instruyendo, tu carácter está siendo también transformado. Y yo felicito de verdad, en esta semana hay muchas mujeres que me han abierto grupos de conexión. Yo felicito a esa mujer que es osada y que dice, amén, yo quiero abrir un grupo de conexión. Yo felicito de verdad, amén. Entonces, también, varones también han abierto, no solamente las mujeres, así que yo los felicito a ambos. Así que déjame decirte que si tu grupo de conexión no está
operando cambios en las personas, entonces ese grupo solamente está paseando. ¿Qué está haciendo? Paseando. O sea, se ha convertido en un club. Ay, qué lindo, vamos a jugar al té con las demás hermanitas. Ay, vamos No, tiene que operar un cambio en las personas. Amén. Entonces, la mejor manera de generar cambio es a través del ejemplo. ¿De qué? Del ejemplo, porque tu ejemplo habla más que 1000 palabras. Yo no le prediqué a Patrick, él más bien ya era cristiano de años, pero ese cambio de vida en mí hizo que él se afirme en los caminos del Señor. Porque la gente, déjame decirte, no va a seguir lo que tú le digas, sino va a seguir lo que tú haces. La persona va a mirar lo que tú haces. Por eso es que recuerdan que dijimos que para poder hacer tenemos que ser, primeramente ser. Para hacer tenemos que ser. Si tú quieres hacer discípulos, tienes que ser un discípulo. Si no, no puedes hacer discípulos. Tienes que ser un discípulo. Así que líderes obedientes, ¿qué van a reproducir? Discípulos obedientes, exacto. Padres obedientes, ¿qué van a reproducir? Hijos obedientes. Y maestros obedientes, ¿qué van a reproducir? Alumnos obedientes. Entonces la obediencia empieza por ti. Y la obediencia es una de las mayores características de un discípulo de Jesús. Es más, obediencia la encontramos, esa palabra la encontramos en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Israel, cuando después que pasó por el desierto, no entró a la tierra prometida? Por la desobediencia, exacto. Por la desobediencia, amén. Así de nada te sirve que tú te conozcas la Biblia, que te hayas memorizado los versículos si tú no la aplicas, si tú no eres obediente. Aún a tus hijos, tú tienes que obedecerme, vamos a la iglesia. Tienes que obedecerme, tú no puedes mentir. Y después cuando te llaman, mamá, te llama la señora, esa es la que le debes de Natura. Ay, dile que no estoy, dile que no estoy. Y después le dices a tu hija que no sea mentirosa. Entonces tú tienes que ser primero el ejemplo, amén. Porque ellos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú les dices, sino lo que tú haces, amén. Entonces hemos visto una de las verdades de la gran comisión. Dijimos que es el bautismo. Lo segundo, la palabra. Y la palabra tiene que obedecerse. Y lo tercero es la promesa. Diga usted promesa. Les aseguro, dice, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús no dice, estaré con ustedes cuando tengan pruebas. Tampoco dice, estaré con ustedes cuando tengan dificultades. No, dice siempre. Siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, Dios nos prometió estar con nosotros siempre, y esa es una promesa. Cuando estás dando un examen en la universidad, recuerda, Dios está conmigo. Cuando estás dando tu examen de manejo, Dios está conmigo. Cuando tú estás manejando en un lugar, Dios está conmigo. Cuando tú estás instruyendo a tus hijos, Dios está conmigo. Cuando tienes que ir a pagar algo, Dios está conmigo. Dios está contigo siempre. Amén. Amén. Wow, gracias Dios. Amén. Porque esa es una promesa de que Él nunca te va a desamparar. Nunca te va a desamparar. Él está contigo las 24 horas del día, en las buenas, en las malas. Aun cuando tú duermes, Dios está contigo. Aun cuando tú estás descansando, Dios está contigo, porque la palabra dice que no se duerme el que cuida a su pueblo. Que no se duerme ni se adormece el que cuida, o sea, no está ahí dormitando, no. Él está cuidándote todo el tiempo, a ti y a tus hijos. A ti y a tus hijos. Amén, amén. ¿Cuántos pueden creer esto? Si lo crees, lo puedes vivir. Si tú lo crees, lo puedes vivir, porque tienes que creer. Hay personas que dicen, yo sí creo, pastoras, yo sí creo.
y después, pastora, por favor, ¿puede orar por mi hijito que va a viajar a Estados Unidos? Va a viajar y quiero que... Y no acabas de decirme que tú crees que el Señor en su palabra, que Él está contigo, y si está contigo, está con tus hijos. Porque la palabra de Dios que dice, enviaré a mis ángeles. ¿Enviaré a qué? A mis ángeles para que te cuiden en todos tus caminos y no tropieces. Entonces, esa es una promesa, pero ¿para quién? Para el que cree. Para el que cree. Amén. Entonces, no hacemos la gran comisión por la promesa, sino que gracias a la promesa de que Dios está con nosotros, podemos cumplir la gran comisión. Es que cuando tú vas a predicarle a alguien, tú no estás solo. Tú sabes que Dios está contigo y Dios te va a capacitar y tú vas a saber qué decirle en ese momento a esa persona. Dios va a quitar todo nervio y va a poner paz en tu corazón. Amén. Si Dios te ha dicho que te ha prometido, si Dios prometió que estará con nosotros, entonces nosotros también debemos de predicar la palabra siempre. Él ha dicho que siempre estará con nosotros, por lo tanto siempre tenemos que predicar la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que predicar sin límites. ¿Y qué es predicar sin límites? O sea, sin barreras, sin temores. ¿Cuántas personas dicen, es que tengo temor? Yo era una persona que tenía que, me iba a parar acá a predicar ni a hablar. Pero yo dije, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que ahí vamos, con mi estilo, a mi manera, pero ahí le vamos. Amén. Porque tú estás creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, temores fuera. Temores fuera. Amén. Porque tú no vas solo, Dios está contigo. Él va contigo. Cuando vas a predicar, Él va contigo. Cuando tienes que dar los anuncios, Él está contigo. Amén. Entonces tú no estás solo. Miren lo que dice Salmos 96:3. Me encanta este salmo porque nos empuja a hacer lo que Dios quiere. Y dice, anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. ¿Qué dice? Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. ¿Qué tienes que hacer? Contarles. Cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho por ti. Cuéntales a otros lo que Dios ha hecho por tu familia. Cuéntales a otros cómo Dios te sanó, de cómo te sacó de las deudas, de cómo sanó tu identidad. Cuéntales a otros de cómo te sanó de ese cáncer. Cuéntales a otros de cómo te sanó de esa enfermedad. Cuéntales a otros de cómo Dios te cuidó, de cómo Dios cambió a tus hijos. Tienes que contárselos a otros, porque si tú no les cuentas, ¿cómo van a creer si no hay quien les hable? ¿Cómo van a creer si tú no les cuentas que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que hace milagros? Anunciar la gran comisión es anunciar las grandes bendiciones que Dios sigue haciendo por ti en tu vida. Es dar testimonio a los demás de las cosas que Dios ha hecho contigo. Contarle de cómo Dios secó tus lágrimas, cómo Dios te dio consuelo cuando murió ese ser querido. Contarles a los demás de cómo Dios te sacó de las deudas, de cómo Dios sanó tus heridas. Contarles a otros es de cómo Dios cambió tu identidad, que te sacó del foso de la desesperación. Eso es testificar. Cuéntale, si Dios ha hecho algo por ti, cuéntaselos a otros. Por eso es que a mí me encanta cuando doy mis prédicas, siempre me gusta testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo fui y cómo soy ahora, de lo que Dios hizo por mí. Eso es testificar, porque Dios te bendice. ¿Para qué? Para que tú puedas ser de bendición para otros. A veces tienes que pasar por una prueba difícil para que cuando otra persona venga y te cuente lo mismo, tú puedas decirle, yo sé lo que tú estás viviendo porque yo pasé por eso. Y si Dios me sacó adelante, también lo va a hacer contigo. Eso es testificar. Eso es lo que realmente ir y hacer discípulos. La gran comisión nos lleva a la gran bendición. Cuando tú comienzas a predicar,
Cuando tú comienzas a hacer la gran comisión que trae salvación, esperanza y bendición, porque hay mucha gente, déjame decirte, en la calle que no tiene esperanza. Pero por eso es que tú tienes que hablarle de un Dios vivo, porque sí hay esperanza en Cristo Jesús. Sí hay esperanza para esa mujer que tiene un diagnóstico grave. Sí hay esperanza para esa persona que está endeudada. Sí hay esperanza para ese joven que está en las drogas. Sí hay esperanza en Cristo Jesús, pero tú tienes que contarles, ¿sí? Tienes que contarles cómo tus oraciones son contestadas. Yo quiero testificar hace a unos meses, cuando recién empezamos nuestro grupo de conexión con el grupo de líderes, les dijimos: vamos a hacer lo que es la intercesión unas por otras, y comenzamos a pedir un motivo de oración. Y una de mis líderes me dijo: pastora, yo quiero que ore por mi hijo. Su hijo, como todo joven a veces rebelde, él se fue a Estados Unidos de una manera no correcta, y bueno, lo agarró la migra, ¿sí? Y lo metieron a la cárcel. Entonces la mamá estaba afligida, estaba angustiada, pero comenzamos a orar, nos pusimos de acuerdo. Yo dije: yo voy a orar por esa necesidad y tú vas a orar por la mía. Y comencemos a orar las dos, oraba, y lo cambiaron de una cárcel a otra. Ella como madre se angustiaba, pero yo veía la mano de Dios, porque hubo una persona que le agarró cariño y lo cuidaba dentro de la cárcel. Yo dije: esos son los ángeles que Dios está mandando. Y si Dios está permitiendo que tu hijo esté en la cárcel en este tiempo, es porque Dios quiere tocar su corazón. Así como José, acuérdate, Dios está haciendo algo en él, pero vamos a seguir orando. Y en la última semana, hace una semana atrás, me llamó y me dijo: pastora, ya esta es la tercera vez que lo están cambiando a mi hijo a otra cárcel, lo están mandando a Texas. Por favor, oremos para que de una vez lo trasladen a Venezuela, al lugar de donde es, ¿no? Dijo: lo deporten, lo van a deportar. Entonces, por favor, porque ya está de una cárcel a otra, y yo quiero que mi hijo ya sea libre. Amén, vamos a orar por eso. Comenzamos a orar. Y yo comencé a declarar la promesa, porque ya Jesús en la cruz del Calvario hizo todo. La victoria ya está dada, y tú tienes que orar desde la victoria. No, Señor, podrás. No, Señor, en tu palabra, Señor, yo declaro que las puertas de la cárcel se abren para este joven, y tú le das libertad. Y me llama y me dice: pastora, a mi hijo ya lo deportaron, está viajando en el avión, ya está viajando hacia su país. Wow, pero estoy nerviosa, asustada. Tranquila, ya está, la oración ya está respondida. Y después, horas después, me llama para decirme que ya estaba con su familia. Una oración respondida. Y eso tú tienes que contarle al mundo. Amén, 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 amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado, iglesia? Amén. Entonces yo te animo a que tú seas parte de la gran comisión. No te quedes callado. Habla de las grandezas de Dios, porque cuando tú cuentas, así sea algo pequeño. Yo les voy a contar algo pequeño. Estaba que me decía: yo misma me hago mi manicure. Tú dirás: ay, pavadas, cuenta la pastora. No, no son pavadas. Quiero que ustedes vean el poder del Espíritu Santo. Y se me perdieron esas cosas de chicas, que la lima de uñas, que qué sé yo, para sacar la cutícula en un estuche. Y yo decía: ¿dónde está? Y no lo encontraba. Y mi esposo: ay, pero ¿dónde habrás dejado las cosas? Yo: no, tú sabes que yo soy bien ordenada. Y estaba todo ahí hecho un nervio. Y en eso el Espíritu Santo vino a mi vida y me dijo: tranquila, pídeme y yo te daré. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a encontrar esto. Y me quedé tranquila, así caminando unos minutos, y vino un pensamiento que era el Espíritu Santo y me dijo: busca en ese cajón, ahí hay una maletita, ahí está dentro. Yo: ¿pero qué hace ahí? Búscalo. Bueno, te voy a obedecer. Abrí, saqué y encontré. ¿A quién le pedí? Al Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Amén. Nada es poco para Dios, nada. Amén.
Y todo, de todo tienes que testificar. Amén. Todo. Pero pastora, esto, así sea, te parezca pequeño, le estás dando la gloria a Dios. Amén.